Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar de la secuela de Jeepers Creepers, o también, también conocida como El Demonio en Latinoamérica, dependiendo de la traducción que le den al nombre original. Y bueno, aunque no supera a la original, es una película que también tiene su encanto, que logró al menos ser entretenida y mucho mejor que la tercera entrega. Y que también incluso se mantiene como mucho mejor que el reinicio que tuvo la franquicia. Em, de plano, vamos a ver, la película es del 2003 y en esta ocasión el Creeper se enfrenta a un autobús lleno de adolescentes que están varados en medio de la nada y no, vaya, no es una película de slasher cualquiera, aquí hay más atmósfera, hay más criatura. Hay una tensión constante que mantiene a los chicos como presas fáciles, con los nervios a flor de piel. Muy buena la película. Les digo, aunque no la supera la original, tiene su propio encanto. La historia arranca poco después del final de la primera parte. El Creeper, que es esta entidad demoníaca que despierta cada 23 años para alimentarse durante un lapso de 23 días, sigue ahora su temporada de caza justo cuando vemos llevarse al chico. em, y esta vez su presa es un autobús escolar lleno de jugadores de básquetbol o de fútbol americano, no recuerdo qué es. Y la verdad es que queda un poquito vago. Y bueno, también tienen a sus maestros, a los porristas y lo que tú quieras. Y todo esto literalmente se vuelve una cacería. El vehículo queda varado en medio del campo tras una extraña avería, que no es tan accidental, y bueno, pues pronto el grupo de chicos descubren que no están solos en medio de la nada. Mientras tanto, hay un granjero llamado Jack Taggart, cuyo hijo fue secuestrado y muy probablemente devorado por el Creeper y se prepara junto con su hijo mayor para vengarse y con eso pues tenemos el choque perfecto, ¿no? Que es víctima, villano y una especie de vengador justiciero. Em, la película nuevamente es dirigida por Víctor Salva, con todas las controversias que le rodean, pero Jeepers Creepers 2 se nota más ambiciosa en producción, ya que tiene más presupuesto, tiene mejores efectos prácticos y una criatura más presente y mucho más agresiva. También hay CGI, un CGI que supera, pues no por mucho, pero que la supera aún así a la película original. El diseño del Creeper sigue siendo pues el punto fuerte, tiene buen maquillaje, alas hechas con, vaya, así membranosas como las de un murciélago, lanzas hechas con, ¿cómo se dice? Con huesos humanos, em, y esa mezcla entre monstruo y cazador gótico que recuerda a los depredadores mitológicos. Está muy bien todo este tipo de detalles. La película también mantiene una ambientación muy opresiva con planos amplios del campo, sol abrasador y también utilizando mucho el filtro naranja para que nos podamos meter en el ambiente, para que sintamos que está haciendo mucho calor en ese momento, en la, en ese, vaya, en medio de la nada donde se encuentran estos chicos. Y ese autobús funciona muy bien como una trampa mortal que termina utilizando el propio demonio, aunque es más directa y con más acción que su predecesora, no pierde el tono de pesadilla rural que la saga necesita. Y que desgraciadamente, pues bueno, no pudo mantenerse tanto en la tercera entrega. Ray Wise es el que interpreta a Jack Taggart, el padre del chico, y se roba muchas escenas. Es el típico padre vaya, el padre western moderno, endurecido por el dolor, por el trabajo, que se transforma en un cazador en medio de una tragedia. Los jóvenes del autobús cumplen, aunque vaya, como todo slasher, hay varios estereotipos que son como el líder, el raro, el cobarde, el agresivo.
la fresa, el creído, hay incluso un chico gay por ahí, o al menos se intuye que es gay, pero vaya, están bien ejecutados para lo que propone la película. Tampoco es que vayamos a pedirles un trasfondo muy grande a todos y a cada uno de ellos. Hay incluso una conductora del autobús que también tiene uno que otro momentillo chistoso. Está muy bien. De hecho, también incluso eh, Jonathan Breck vuelve como Creeper y vaya, es puro carisma monstruoso sin decir una sola palabra. Sigue por ahí gruñendo, relamiéndose, volando, lanzando dardos hechos con dientes y con piel humana. Por ahí hay una que está forrada con el ombligo del muchacho de la primera película, que te conecta bien las dos entregas. Muy buen personaje, es un monstruo clásico, memorable. De hecho, les digo, está muy casi en el olvido el personaje. Desgraciadamente no le fue bien en la tercera entrega y en el reinicio. Entonces yo creo que este tipo de películas, por lo menos estas dos originales, merecen un poquito más de atención. Curiosamente, el Creeper tiene, vaya, en la película anterior, que se me olvidó comentarles, tiene una placa en el camión con las iniciales BEATINGU, que, vaya, si tú lo dices todo así, tal cual en inglés, se deletrea Be Eating You, dice te voy a comer o vas a ser comido. Un detalle que mezcla también el humor negro con el terror. Esas cosillas muy que de plano a mí me encantan, esos detalles. El Creeper tiene de plano mucho potencial que por desgracia no pudieron explotarlo un poquito más. El autobús fue diseñado específicamente para la película. O sea, de plano tenía que cumplir con ciertos estándares. Recordemos que también y hay ciertas medidas porque muchas escenas se filmaron dentro del autobús, entonces tiene que haber suficiente espacio para las cámaras, el sonido, etcétera. Y incluso pues tuvieron que destruirlo en cierto punto de la película. Y se desarrolla el último día de la cacería del demonio, lo que le da a la película una sensación de cuenta regresiva inminente. Y entonces, eso es lo que también uno esperaría que conectara con la tercera película, pero estuvo bien el principio de la película estuvo bien, pero desgraciadamente se fue perdiendo conforme fueron avanzando. Quisieron mantener al público un poquito más en expectativa con el cameo de la chica de la primera parte. No funcionó, desgraciadamente no funcionó. Otra cosa. Bueno, los puntos fuertes de la película es que la criatura está más presente y es más brutal que en la primera. La tensión se mantiene bien con un solo escenario principal que es el autobús, no hay necesidad de muchas locaciones. Y la inclusión del padre vengador añade una capa interesante de drama y de justicia a la película. Entonces ya se vuelve un poco más de acción, no tanto de suspenso y de terror visceral. Cosas que no funcionan, desgraciadamente, es que algunos personajes adolescentes son muy planos o también algo irritantes. El ritmo decae un poco en el segundo acto y pues a pesar del buen desarrollo del demonio no hay tanta exploración de su origen o su propósito, por qué está ahí, de dónde viene, a dónde va, qué quiere lograr con esto. Eso es algo que muchos fans esperaban y desgraciadamente pues no pudimos no nos satisfacieron en cuanto a curiosidad con el origen del Creeper. Entonces, bueno, es una película muy efectiva, es una buena secuela, mantiene la atmósfera y el tono del anterior, sube la puesta en acción, nos da mucho más, más momentos aterradores. El demonio está en su máximo esplendor aquí, si bien no tiene el impacto misterioso de la primera, se consolida como una entrega sólida de terror con criatura, persecución, venganza. El CGI también
a veces canta un poquito, pero no es tan necesario más que cuando son las escenas de persecución o cuando está volando el demonio. Hay una escena que a mí me gusta mucho, es donde se tiene que reemplazar la cabeza con la de otro, con uno de los estudiantes que atrapa. Muy buena porque ahí mezclan mucho lo que son los efectos prácticos y muy poquito CGI, pero por desgracia también ahí tiene un error un poquito, pues sí, es un error de guión porque no sabemos entonces cómo reemplaza esa cabeza para ponérsela entera. ¿Cómo le hace? ¿Se la come entera? ¿Se la traga de una sola? ¿Se la mete por el no me niegues? No sé. Porque de plano vemos que la cabeza está subiendo de abajo hacia arriba. Entonces, ahí es donde está un poquito raro el asunto. Em, Imagino que se la tuvo que comer y la tuvo que digerir para luego volverla a sacar por el cuello, pero bueno, no sé. Cosillas que me llaman mucho la atención. Es una película perfecta pues para verla de noche, con las luces apagadas o con los amigos, echarse tal vez en unas risas, o con tu pareja, yo qué sé. Es una peli muy, muy buena, muy entretenida. No es del todo terror porque en algunos momentos se rompe eso, pero te cumple bastante bien. Yo quisiera saber ustedes qué opinan, si es que ya la vieron, coméntenme qué opinan de ella. Y si ya vieron la tercera película, bueno, pues también me gustaría saber ustedes qué opinan. No me agrada mucho, tal vez en algún momento hable de ella, no era mi intención hacerle su propio video, pero bueno, tal vez las cosas cambian. Déjenmelo saber en la caja de comentarios, les mando un fraterno saludo a todos, dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.